Bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la palabra de Dios. Y la primera lectura está tomada de Deuteronomios capítulo 30, versículo del 15 al 20. Estamos en el jueves después de ceniza. Esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio, hoy perecerás sin remedio. Y que, pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigo el cielo y la tierra de que he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él. Pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra, que el Señor prometió dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora con el Salmo 1 respondemos a la primera lectura diciendo: dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de su Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, pero al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Y ahora, queridos hermanos, recibamos la palabra del Señor, tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo del 22 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, le dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde a sí mismo, si se pierde a sí mismo y se destruye? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y ahora le pedimos al Espíritu Santo para que nos ilumine. Espíritu Santo, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, estamos empezando, ayer empezamos el tiempo de Cuaresma y en este tiempo el Señor nos invita a despojarnos de aquello que nos aparta de la auténtica felicidad, es decir, del pecado. Y el pecado no es que llega de una manera obligatoria. El pecado, equivocadamente, el ser humano lo elige como bien. Porque el Señor nos ha dado esa capacidad para elegir. Y por eso en la primera lectura dice, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. La vida y el bien están unidos. No podemos hablar de vida sin bien. Y la muerte y el mal también están unidos. Por eso Él dice, pongo delante de ti la vida o la muerte. Pongo delante de ti el bien o el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Si eliges la vida, te vas a multiplicar. Si eliges el bien, el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si se resiste y no obedeces, si no te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio. ¿Cuándo llega la muerte del ser humano? ¿Cuándo llega la muerte del hombre, de la mujer, de este tiempo? Cuando se aleja de Dios. Cuando el corazón se resiste y no quiere obedecer. Cuando el corazón se resiste y no obedeces, y te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros. Recordemos que Dios te ama con un amor celoso, con un amor que no acepta divisiones. Si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio. Perecerás sin remedio. Y dice, pongo como testigo el cielo y la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás. Elige la vida y vivirás. Y esa es la voluntad de Dios, que usted y yo elijamos el bien, elijamos la vida para poder tener esa salvación. Recordemos que Jesús dijo en su palabra, yo he venido para que tengan vida. Elige la vida, dice ahora la primera lectura, y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él. Este tiempo de Cuaresma es para escuchar la voz del Señor. Atrévete a escuchar la voz del Señor. Porque en la medida en que escuchemos esa palabra va transformando íntimamente el corazón de cada persona. Escuchando su voz y adhiriéndote a Él. Pues en eso está la vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Que este tiempo de Cuaresma te ayude a descubrir la vida que el Señor quiere darte y que puedas adherirte a esa vida nueva, a esa vida en la cual Dios es lo más importante, a esa vida en la cual es sustentada por el mismo Cristo, que es la vida. Y para que podamos sustentarnos de Él, para que podamos elegir el bien, para que podamos elegir la vida,
necesitamos fe, necesitamos creer que Dios es lo más especial, lo más valioso que podemos elegir en esta tierra. Y por eso con el salmista hemos dicho, dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dios es el bien absoluto. Dios es la vida, en quien vamos a encontrar complacencia, en quien vamos a encontrar todo lo que anhela nuestro interior. Y el salmista dice, dichoso el que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios. Dichoso el que se goza en cumplir sus mandamientos. Que esta Cuaresma tú seas esa persona que se complace en cumplir sus mandamientos. Esa persona que no sigue mundanos criterios. Esa persona que no anda por malos pasos. Y esa persona que anda por el camino del bien, por el camino de la salvación, dice el salmista, es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, y en todo tendrá éxito. Dios quiere que tú seas exitoso, que tú seas exitosa. Dios quiere que tú no pases calamidad. Y por eso Él, cuando tú eliges el bien, te asemejas a un árbol plantado en un río que no aguanta sequía. Y en cambio, si eliges la muerte, si eliges el mal, si eliges el pecado, serás como una paja barrida por el viento. Es decir, no tendrás peso, no tendrás valor, te vas a arrastrar. La fuerza del viento infernal te va a revolcar de un lado a otro y no podrás sostenerte porque serás como paja, es decir, no tendrás valor, no tendrás fortaleza para resistir. Porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Cuando una persona toma el mal camino, termina perdiéndose. Ahora es oportuno pedirle a la Virgen que nos ayude, porque en esta tierra, mientras estás aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos siempre el riesgo de tomar un mal camino. Nadie tiene la certeza que va a estar siempre en el camino correcto. Por eso pidamos a María que ella guíe nuestros pasos hacia su Hijo y que no tomemos el camino incorrecto. Porque al malo, dice, sus caminos acaban por perderlo. Sus caminos acaban por perderlo. Sus malas decisiones terminan perdiéndolo. Y luego en el Evangelio dice que si nosotros nos adherimos, si nosotros escogemos esa vida, si nosotros escogemos el bien, la santidad, entonces vamos a tener que perder la vida. El que pierda su vida por mí, la salvará, dice el Evangelio. El Señor les dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Y Jesús, recordemos que tomó la condición humana, pasando por uno de tantos, incluso a someterse como esclavo. Y Él asumió nuestra naturaleza humana, de manera que sufrió para que nosotros tuviéramos esa salvación. Y Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Si eso pasa con el leño verde, ¿qué va a pasar con nosotros? Es decir, si eso pasa con el justo, con Jesús que no tuvo ningún pecado, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar conmigo, que soy un pecador? Tenemos que estar dispuestos al sufrimiento. Tenemos que estar dispuestos a la voluntad de Dios. Como dicen los santos, Señor, si quieres que haga calor, yo quiero que haga calor. Señor, si quieres que haga frío, yo quiero que haga frío. Y luego dice
que dirigiéndose a la multitud le dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Para poder seguirle a Cristo, para poder optar por la vida, para poder acompañarle a Jesús, necesitamos aceptar la cruz de cada día. Necesitamos estar dispuestos a negarnos. Dice que no se busque a sí mismo y que me siga. Y Él dice: el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. ¿Y cuándo es que el ser humano quiere conservar la vida para sí mismo? Cuando no queremos sacrificarnos, cuando huimos del dolor, cuando huimos del sufrimiento, cuando no queremos inmolarnos en la cruz con Cristo. Entonces es cuando, como dice el Evangelio, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Y al final termina el Evangelio con aquella frase que convirtió a San Ignacio de Loyola: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? ¿Cuántos hombres están afanados por ganarse el poder, por ganarse el dinero, como si eso fuera lo más importante? Y el Señor dice: ¿de qué sirve? Es decir, está diciendo, es basura, es un engaño pensar que ganar el mundo es, la riqueza del mundo es como lo más valioso que puede hacer el hombre, porque eso implica perderse uno mismo. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Queridos hermanos, que todo lo que tengamos sea puesto al servicio de Dios, que todo lo que tengamos sea para la honra de Dios y no para esclavizarnos, sino para compartir y poder atender a tantos Cristos, a tantos hermanos necesitados. Que no nos reservemos nada para sí, que todo sea para la gloria de Dios. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por haber llegado hasta aquí con este video. Y les invito para que mañana, si Dios lo permite, pues podamos de nuevo encontrarnos y así poder ser transformados en virtud de su palabra y que nos podamos encontrar en este mismo canal. Que la Virgen Santísima le guarde en su corazón inmaculado.